trouble. I'm meant to see. If you're looking for satisfaction, I'm satisfaction guaranteed. I'm a good. ¿Qué tal, amigos de nuestros titanes, de Titanes del Rock de Veracruz Estéreo? Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre de mucha cultura, que hace mucho por nuestra ciudad en Medellín. Hablo de Álvaro Narváez. Hermano, bienvenido a nuestros titanes. Es el secretario de la Secretaría, bueno, ahí valga la redundancia, el secretario de Cultura, ¿no? Sí, así es. O la cabeza jefe de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Medellín. Sí, el cargo de secretario de Cultura Ciudadana de Medellín. Ahí está el cargo. Bueno, Álvaro es un hombre, actor, director, productor de cine, televisión. Sí, yo estudié teatro en la Universidad de Antioquia y siempre me gustó mucho la dirección y la puesta en escena. Entonces empecé a trabajar en eso desde muy joven. Salí de la universidad y empecé a dirigir el grupo de teatro de la Universidad Nacional y ahí empecé ese trayecto de director. Después fundé y creé mi compañía y muchos procesos, muchos proyectos que lo que buscaban era hacer artes escénicas, pero vinculando también lenguajes audiovisuales, tecnología, entre otras cosas. Y ahí me fui yendo a todo el proceso de integrar las artes. Bueno, pero ¿desde dónde viene esto? Vamos a arrancar, hermano, a hacer una buena hoja de vida, ¿sí o no? De pronto en la familia tenemos actores, directores, o sea, ¿por qué te picó el bicho de la actuación? Yo creo que tiene que ver con mi mamá y mi papá, es decir, mi mamá estudió español y literatura, mi papá el comerciante, pero un gran lector y un gran amante del teatro y de eso, pero a mí no me llamaba la atención mucho, a pesar de que tenía como toda esa vena de mi mamá que leía siempre, pero fue en los grupos juveniles donde empecé como a trabajar como con acciones teatrales y eso, y de pronto un amigo, Juan Carlos Talero, que por ahí anda, me dijo, hey, presentémonos a teatro a estudiar, y yo pues bueno, y mi papá me dijo, hágale, preséntese a teatro. O sea, no era la soñada pues. No, pero sí estaba como en mí, ahí había como dos cosas y por eso seguramente me gustó la dirección. Yo venía liderando grupos juveniles, pero también integrando temas de deporte, de cultura, y terminé estudiando teatro en la Universidad de Antioquia, en la carrera en la Facultad de Artes. Termino en el 2001 la carrera, entro a estudiar arquitectura, que después me retiré y terminé haciendo una especialización en artes en la universidad. Lo que sí encontré en el teatro y en la escena fue como esa idea de cambiar las maneras de ver y buscar hacer preguntas por lo que somos, como cultura, como sociedad. Entonces empecé a investigar mucho, siempre como otras teatralidades diferentes pues a las que se establecían. Y ahí me fui metiendo a entender que el teatro es muchas artes y que además tiene la posibilidad de hablar de la sociedad y de hablar de ella desde sus realidades, pero convirtiéndola en virtualidades y ficciones. Bueno, ¿lector como la mamá o después del tiempo? Después del tiempo, pero yo creo que eso va cargado como también como la infancia, la juventud, era la televisión, era la música, era el jugar en la calle. Entonces leer era algo que concentraba, pero me gusta mucho leer, sobre todo temas de filosofía, de pensamiento y escribir. Bueno, yo pienso que una persona que está tan vinculada con el arte, con esa parte artística, también tiene mucha parte filosófica, ¿no? Yo creo que es el pensamiento, es decir,
cuando uno hace arte tiene que estar pensando en qué está pasando en una sociedad. Entonces la sociología, la antropología, la filosofía son una base muy importante. De hecho, la formación mía en la Universidad de Antioquia tiene mucho que ver con eso. En algún momento Consuelo Pavón, que viene de estudiar en París 8 y empieza a introducirnos como otras maneras de ver el arte, integrando la performance, las artes plásticas, el audiovisual en ese momento. Dice, siempre hay que preguntarse y hacerse preguntas por la sociedad, no solamente es interpretar o componer, sino ¿por qué lo hago? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que eso quiero tiene que decir? ser como el ser interior, ¿no? Claro. O sea, para poder plasmar eso en una obra o para poder liderar cosas que tengan que ver con arte, es como hacerse las preguntas y contestárselas, ¿no? Y buscar unas respuestas. Entonces a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho preguntarme por lo femenino en la guerra en Colombia, por las relaciones humanas en los espacios virtuales, por los muertos que no hemos podido enterrar en Colombia, por la ecología, por el planeta, por cómo somos y cómo sobrevivimos a la guerra de los 80 y los 90 en Medellín, quiénes quedaron ahí, qué historias hay. Entonces son todas esas preguntas que a veces uno tiene que poner en la escena para poder, por un lado, estar como en paz con uno mismo y también darle a la sociedad eso. Lo decíamos ahora en Miradas con la película de Rodrigo de Víctor, que es grabada en el 86, donde casi que es un grito y dice, ojo lo que va a pasar. Y pasa, pero la película nos muestra que finalmente lo que ocurre es que sin esa película no hubiéramos podido tener un documento de lo que ha pasado en Medellín. Sí, esa fue una película casi que premonitoria, ¿no? En esa época, a pesar de que todo estaba, o estábamos en una guerra con todo lo que estaba sucediendo, pero fue de pronto Víctor Gaviria, ese gran director y cineasta, que se atrevió a contar eso. Esto es lo que está sucediendo en las comunas de Medellín, esto es lo que está pasando en Medellín, porque en ese momento nadie más lo hacía. Sí, nosotros tenemos un momento, en el 86 Colombia iba a ser el mundial y el presidente toma una decisión y dice que no. Ya algo estaba pasando, ya no veníamos bien. Ya iba a empezar algo muy duro, muy doloroso, que hizo que Medellín fuera la ciudad más violenta nunca antes superada por otra. Pero fue el arte, fue la cultura, fue la iniciativa de muchos jóvenes. Yo recuerdo que en el 96 yo empecé a estar en grupos juveniles en Campo Valdés y en esa época no se podía jugar ni un partido de fútbol ya porque siempre habían 2, 3 muertos. Al CAI del parque le habían puesto, no sé, 6, 7 petardos. Todo era una guerra muy dura en esos hasta el 93, 94, y nosotros en el 96 empezamos a hacer los primeros torneos de fútbol entre grupos juveniles para recuperar un poco el espacio. Recuerdo que hicimos una obra que era Momo, Hombres Grises, ahí en todo el parque, y era precisamente con cultura tratar de hacer reflexiones y apropiarnos del espacio público. Por eso creo que es muy importante que Medellín hoy viva el arte en el espacio público. En esa época, hablando del año 96, que fue que empezaste a liderar estos grupos, ¿quiénes los apoyaban? O sea, normalmente eso casi siempre salía desde la parroquia. Así es. Sí fue así igual. Claro, era en el Calvario y estábamos en Pastoral Social. Apenas estaban empezando los consejos de juventud, los EMJ. Ahí participamos un poco de esos espacios de participación al principio, pero a mí en el 98 matan a un líder scout muy amigo y yo dejé de ser líder mucho tiempo. O sea, eso te tocó la fibra bastante. Sí, fue muy golpe triste. Duro. Y me dediqué fue a estudiar teatro,
a hacer catarsis en el teatro de esas muertes también, y por eso me gustó mucho el teatro griego, y era entender por qué nosotros en las pasiones exageradas nos llevan a la muerte. Y empecé a trabajar en eso y a estudiar mucho Grecia. Me gusta mucho todo lo que fue el teatro griego, y me gusta mucho la música que se hizo en Medellín en esa época. Yo creo que más que el teatro, la música que se hizo en Medellín en los 80 y 90 es lo que hace el grito de los jóvenes cambie. Por eso una emisora como Veracruz es tan importante en la historia de Medellín, porque era el único espacio disruptivo donde podíamos escuchar algo que ahora uno lo siente como unas baladas como muy romanticonas, pero era como en otro idioma, pero también estaba el metal, estaba Def Leppard, estaba Era Guns N' como el Roses. símbolo de rebeldía que teníamos en esa época, ¿no? Sí, y Medellín empezaba, a pesar de estar desconectada del mundo, a través de la radio, de la música, a encontrarse. Y lo que hizo el punk aquí, pues estuvimos a Ira, lo que ha hecho Frankie ha muerto en la historia de Medellín, Masacre, bueno, todas esas bandas que se pararon a gritar los dolores. Es que yo recuerdo, por ejemplo, estaba yo apenas iniciando en la radio y hicimos un evento en el Centro Comercial La Casona en Envigado y ya estaba Frankie ha muerto. O sea, esa banda ha hecho una historia y tiene un recorrido y llenaba porque los jóvenes nos gustaba el sonido, lo que decían, y era una forma de estar al día y de una u otra forma como con la rebeldía, ¿no? Sí. Una sana rebeldía, digo yo. Y nace también de los dolores de esos jóvenes que no veían futuro, pero yo creo que nosotros nos peleamos el futuro. Nos tocó. Bueno, vienes de Campo Valdés, creciste, bueno, yo también crecí por ahí cerquita en Manrique y era una ideología muy distinta por lo que nos tocaba ver. Muchos amigos escogían el otro camino y se iban, y en esa época yo creo que a todos nos tocó ver partir muchos amigos por parte de la violencia. Lo que decías era tenaz, uno jugarse un partido de fútbol y no podía haber la tranquilidad de disfrutar un partido, habían peleas, o sea, eso lo influenciaba a uno de una u otra forma, ¿no? Lo hacía muy temeroso y sobre todo yo creo que mucho después es que uno empezamos a vivir las aventuras. Yo me pregunto mucho, los chicos hoy tienen la posibilidad de recorrer el país, de viajar, de conectarse con otras cosas, que a nosotros no nos tocó, y que cuando nos empezó a tocar, entró la guerra rural fuerte de las guerrillas a finales de los 90 y desconectó totalmente el país. No Es que no salíamos de una para entrar en otra, por eso la apuesta por la paz es como muy importante, porque yo quisiera que viviéramos un país que pudiera encontrarse. Por eso para nosotros desde la Secretaría de Cultura conectarnos con Colombia es muy importante. Bueno, vamos a seguir, ya hablamos un poco de tu historia, de lo que has vivido, de cómo entraste a todo esto. Hablaba la vez pasada en el Carlos Viejo con varios amigos y todos me decían de la gran influencia que Álvaro Narváez había tenido, por ejemplo, con la música. O sea, aparte de ser un director de teatro, eso, ya también acabas de mencionar la parte musical y entonces has fusionado esas dos actividades. Yo sí soy un músico frustrado, literal. Pero siempre me gusta, la música tiene algo y es que cuenta historias en un tiempo muy pequeño y en muy poquito tiempo te emociona. El teatro, el cine, te necesitan mucho más tiempo para poder construir todo eso. Entonces siempre con los músicos trabajé y todas las obras que yo hacía tenían música original, era una
condición a hacer música original para mis obras. Entonces yo me sentaba con o Sebastián Mejía o con Mario Ángel o con el mismo Fabio o con músicos argentinos a trabajar la música de mis obras, a escribirla sin poderla hacer, pero imaginarme cómo podía sonar y entregársela a los amigos, decir, esta obra yo quiero que tenga esta Entonces hay que decir, hasta la Arial, yo quiero que eso sea o buscaba referentes de sonidos o sonoridades. Yo recuerdo mucho que en Antígona Antagónica que había un grupo que se llama Por Culpa del Blues. Él estudiaba plásticas en la Universidad Nacional y lo invité a que hiciera la música de la obra. Y yo le decía, la muerte suena destemplada. Entonces vamos a construir una música industrial ahí súper fuerte, pero tenía cello, pero tenía también bajos y marimbas de chonta, chocuanas, bueno, fusiones que a mí me gustaba meterle a la música sin ser músico. Esa frase es la muerte suena destemplada. O sea, ¿por qué te vino eso a la cabeza? Recuerdo en ese 98 cuando matan a Marlon, que yo me voy caminando como 8 cuadras después de que estaba ahí, porque yo estaba muy cerca donde lo mataron, y yo sentía como un sonido, pero no era un sonido, era un sonido constante, pero como ni siquiera aturdidor, era como que iba a arrancar algo y se quedaba ahí, y después entrar a esa capilla del cementerio San Pedro y esas aves, mientras el padre hablaba en un discurso lánguido, triste. Entonces una imagen de la música lenta, pero que como que no aumenta, y como que cuando a uno se le destiemplan los dientes, una cosa así. Es bien curioso eso, por ejemplo, las palomas para que volaran en cámara lenta, ¿no? O sea, sí. Ese instante es lento, ¿no? Es suspendido y destemplado. Bueno, entonces ligamos siempre la música. ¿De qué obras o qué obras has hecho donde podamos rescatar las dos, la puesta en escena y esa parte musical importante, que haya sido parte fundamental de tu obra? No, en todas. Por ejemplo, en Tribuna Capuleto nos sentamos con Sebastián Mejía. Tribuna Capuleto es el enfrentamiento entre las barras de fútbol, y yo busqué a Sebas de Tres de Corazón precisamente por la cercanía que ellos tenían con el fútbol, y hicimos las 2 primeras canciones, después las renovamos, y esa obra es un musical, pero es un musical de cómo suenan las barras de fútbol. Entonces es rock, pero es como un thrash, como una música de calle, entonces medio punkera y medio rumba también, de la vida cotidiana nuestra. En esa obra específicamente todo suena. Sí, Tribuna Capuleto. ¿Tiene que ver eso con la familia Capuleto de Shakespeare? Claro, nosotros lo que hicimos en esa obra fue adaptar, es decir, Álvaro Sierra, que es otro amigo que murió en un escenario en Perú. Una vez estábamos por el Parque del Periodista, ahí teníamos la sede, y matan un hincha del Santa Fe en el estadio del Campín adentro, y salimos, eso fue un domingo, y nos fuimos y nos tomamos una cerveza ahí, pero no íbamos cuando me dice, ve, pasó esto, yo quiero escribir sobre eso. Y yo le dije, no, pues es que eso es como Romeo y Julieta, eso es las barras de fútbol son como 2 familias enfrentadas, y él empezó a escribir con una pasión que es el fútbol y el amor, ¿no? Una pasión amorosa que es el fútbol, y entonces se creó Tribuna Capuleto, donde Julieta es Capuleto y Romeo es Montesco, y hicimos una adaptación de esa obra a la vida cotidiana de Medellín, a toda su idiosincrasia, a la cultura del fútbol, a ese momento. Eso fue en el 2005, 2006 que se escribió. Estrenamos en el 2007, y ahí el tema del enfrentamiento entre las barras era muy fuerte. Creo que ha disminuido mucho, sin embargo pues sigue estando muy vigente, pero en ese momento era una guerra literal también, y creo que la obra sirvió para muchos hinchas, iban mujeres, niños a verla y lloraban porque decían, se sensibilizaban. Sí. Bueno, ¿no has pensado, porque la verdad con solo
escucharte hablar de esto le llama a uno la atención y quisiera uno verla, llevarla, por ejemplo, al cine. Siempre lo pensé. O sea, es que es bien interesante porque uno es una temática mundial, lo de las guerras de las barras en todo el mundo del fútbol lo va a ver. Yo recuerdo cuando yo viví en Brasil, por ejemplo, que ponía uno una camiseta vino tinto y pasaba uno en la calle, uy, del flu, pues cuál flu ni que nada. Pero siempre ha pasado eso. Sería muy interesante poder llevar eso al cine. Sí, incluso ha habido varios intentos de crearlo, muchas intenciones de hacerlo. Quizás no nos metimos por ahí en ese momento porque estábamos en otras cosas. De pronto después de salir de aquí nos metamos ya con más experiencia, con más amigos que también van dejando uno y con más capacidad. Seguramente se hará, porque incluso cuando el texto se escribió era muy cinematográfico. A mí me tocó hacer unas adaptaciones muy fuertes al final para la obra, para hacer una resolución teatral y no cinematográfica. De hecho, en la obra siempre hay como un circuito cerrado de televisión en planos que van narrando y van mostrando al público en las pantallas, a los narradores o a los actores, que ya tiene esa intención desde el principio. O sea que la mitad del camino ya está recorrida. Sí, no, en cuanto al guión y eso. El guión está listo, las escenas están listas, las otras escenas que no se han podido hacer en teatro también pensadas. Los lugares y las locaciones de Medellín también muy pensadas para eso, ¿no? Yo la he pensado bastante muchas veces. O sea que eso va para adelante. Nos llama y nos invita cuando lo estemos haciendo. Bueno, contigo puede quedar uno mucho rato hablando porque hay muchas historias. Vamos a retroceder un poco a cuando ya llegaste a la Secretaría de Cultura Ciudadana de la ciudad de Medellín. Estabas liderando todavía grupos, haciendo muchas cosas por el arte. O sea, siempre has tenido esa vena social. Sí, siempre. Yo de hecho, lo último que estaba y que diseñé se llamaba un Nod Hub, que lo que buscaba era coger artistas que venían en proceso y hacer un análisis de qué les faltaba, es decir, les faltaba un buen video, les falta diseño, les falta puesta en escena, y empezamos a trabajar un proyecto, un piloto, que fue un estímulo que nos habíamos ganado, y teníamos con 6 grupos y músicos de la ciudad ese proceso, que hoy ellos ya han venido creciendo ahí. Dejamos diseñado todo ese proceso. Venía trabajando también en el Consejo Municipal de Cultura como presidente, pues ya iba a acabar el periodo igual, pero siempre buscando mucho aportar y apoyar a muchos de los procesos que la ciudad tenía en arte y cultura. ¿Ya habías trabajado con alguna otra alcaldía, pero directamente como tal? No, yo había ganado todo, es decir, yo me había ganado más de 20 estímulos a la creación, a la circulación. O sea, aplicabas a todo lo que tuviera que ver con arte. Sí, yo por eso insisto mucho que la gente se presente y haga proyectos y que identifique su proyecto y dónde puede estar. Yo me ganaba eventos de audiovisuales, de teatro, de performance, de formación, convenios de asociación. ¿Y qué hacías? ¿Formabas grupos para esas convocatorias? Sí, yo tenía mi compañía que era de ambulantes, que yo ya pues había decidido dejar en el 2019, todavía no sabía que venía para acá. Yo en el 2019, incluso de haber sido coordinador y director, ya había vuelto a ser formador, entonces estaba trabajando en la Comuna 8, en la Comuna 10, venía con 3 procesos, una obra que es performática y audiovisual, que se llama Latitud 3290, que recorre las historias de ciudades donde había dado talleres o había montado obras: Mendoza, Barcelona, La Habana y Medellín. Tenía un proceso que se llamaba Redbox, que era un trabajo sobre el boxeo y sobre todo historias a partir de eso, y el otro que era Sin Fronteras, que estaba planteándolo para las comunas de Medellín y todo en teatros documentales y audiovisuales. Bueno, aquí hemos hablado de muchos proyectos, de mucho trabajo, porque sacar adelante todo esto es tiempo,
es inversión. ¿Cómo ha sido esa parte económica para Álvaro Narváez? ¿Ha sido fácil desde su carrera o como la música y el arte que siempre es dispendioso? Por eso era que aplicabas a todo lo que salía. Sí, no, yo era trabajador, luchador, de buscar proyectos, de ganármelos. Uno obtiene lo que necesita, se lo plantea, lo sueña y lo busca. Pero obviamente nosotros no éramos una compañía rica. Hoy tener procesos culturales en la ciudad no es fácil y la solución no está solo en la institución pública. Yo insisto en que la ciudadanía tiene que aportar mucho, en que los grupos tienen que buscar mucho pues, sus procesos de internacionalización, mejorar todos sus productos. Nosotros veníamos viajando mucho ya como compañía y íbamos logrando un posicionamiento también. Después les entra la pandemia a los compañeros y se les frena todo el proceso. Toca volver a arrancar y eso es la vida. Sí, sí. Todos los inicios son buenos y todos los cambios generan sus reacciones, ¿no? Sí, igual uno en el arte no vive mal, no es fácil, pero si uno logra gestionarse y logra estar en los lugares, uno logra vivir. O sea, hay que coger esa pasión, ese amor por lo que se hace y monetizarlo también, ¿no? Sí, porque sin necesitamos miedo, vivir. sin miedo, es decir, yo prefiero vivir de la creación, de vender proyectos, de presentarme convocatorias cuando lo hacía, a tener que trabajar en otra cosa. De hecho, yo era profesor en universidades y yo dejé de ser profesor en universidades por dedicarme a ese proyecto de lleno. Pero todos estos proyectos de los cuales hablamos, todos tienen labor social, ¿no? Todos, porque para mí ese es el punto. Yo creo que hay un reto y es cómo transformar la sociedad, y uno no la cambia de la noche a la mañana. Uno le hace preguntas y va aportando a cada ser una posibilidad. Lo emocionante es, por ejemplo, yo empecé a dar clases en UPB en diseño de vestuario y ver que hoy muchas de las chicas que trabajaron conmigo están en El Mundo o en muchas películas aquí en Colombia haciendo producción, pero no solo vestuario sino puesta en escena, y que pasaron por ese módulo y que había una intención ahí y que eso les sirvió para disparar eso y aportarle no solamente a ellos sino a la sociedad en mejorar sus procesos. Eso lo pone a uno bien. O sea, esos son los pagos afectivos que uno dice que le dan alegría, Sí, ¿no? sí. Bueno, ¿cómo llegamos entonces a la parte de la Secretaría de Cultura? Porque veo que también fue sorpresivo, pues, ni lo pensaste, ni lo imaginaste, ni lo soñaste, ¿o sí? Hay como cosas, es decir, el proceso de liderar siempre estuvo en mí. Cuando estábamos en las elecciones del 2019, nosotros buscamos desde el Consejo trabajarle a los procesos de incidir en los planes de gobierno para la cultura. Y el alcalde Daniel Quintero un día nos dijo a varios del consejo, bueno, ayúdenme a construir el plan de gobierno de cultura. Nos metimos ahí, lo construimos, lo propusimos, el equipo lo puso como dentro del plan. Después me invitaron por estar ahí al empalme y ya hasta ahí iba. Y el 20 de enero del 2020 el secretario de gobierno Esteban me llama un domingo por la tarde, oiga, ¿usted quiere ser subsecretario de Arte y Cultura? Y yo, pues, yo no lo dudé, yo dije, ya he hecho un trabajo de liderar, de trabajar y había hecho ese plan, pues metámonos. Y bueno, aquí vamos. Ya después renuncia a la secretaria Lina y me quedo encargado casi 2 meses y medio. Y después el alcalde decide sí, dejarme y ratificarme en el cargo de secretario y aquí vamos. Bueno, ¿qué hace un secretario de Cultura Ciudadana? ¿Por qué te da risa? Porque hay varias cosas que quisiera decir, pero que solamente diré cuando ya no esté aquí. Ah, o sea que ahí quedamos con un próximo Nuestros Titanes cuando ya Álvaro no esté. Pero voy a ir a primero, hacer que la política que existe de cultura se cumpla y pueda llegar. Segundo,
distribuir el recurso público de la manera más adecuada para que la gran mayoría del sector cultural pueda acceder a él, gestionar ante otras entidades el recurso para la cultura. Creo que eso ha sido el reto más grande que yo he tenido, porque en pandemia era, incluso nadie lo sabe, gestionar que pudiéramos hacer música y cultura, y eso se da gracias a un equipo de trabajo. Y por eso cuando hicimos las rutas móviles a los barrios y comunas, nosotros en Medellín fuimos pioneros en eso. Y teníamos una agenda, pero ¿cómo le pagamos a los artistas si no van a poder presentarse? Y los indicadores me dicen que tienen que ser con público. Pues montémoslos en unas rutas móviles y vamos a todos los barrios. Pero no solamente eso qué significó para la gente de Medellín en el mes de marzo, abril y mayo del 2020, todo el mundo confinado en una casa, con miedo, nunca se había quedado la gente en una casa, y así cada cosa fue un reto y una transformación. También está el tema de construir otros proyectos como el Festival Miradas, pues impulsado obviamente por la gestora Diana Osorio, pero con un reto que el sector tenía, crear la red audiovisual, crear nuevas cosas también que son falencia en los sectores. Hoy estamos también tratando de generar unos procesos mucho más claros y definidos administrativamente, unas plataformas mucho más de interacción, es decir, pensar en la cultura, pensar todo el tiempo cómo gestionar para la cultura. Y un reto que yo tengo, y es que los procesos de la economía creativa crezcan y los artistas puedan volver a viajar y con mejores condiciones. Bueno, estuvimos hablando hace un momento de que estuviste en esa parte con el alcalde Daniel Quintero, creando en su plan de gobierno la parte cultural. Ya entraste a ser parte. Cuando lo creaste, simplemente lo estabas haciendo, presentando, ayudando, ¿cierto?, a algo. Ahora que ya sos el secretario de Cultura, ¿sí se está cumpliendo ese plan que inicialmente ayudaste a construir? Yo creo que se está cumpliendo, y mucho. Hay varios puntos. Por ejemplo, el programa de Economía Creativa es un programa fundamental. El empezar a renovar el Teatro Lido y recuperarlo ya está en proceso. El devolver varios temas a la comunidad, el ir a los barrios y comunas de Medellín con arte y cultura, no solamente a los escenarios de cultura nuestros, sino llevarlo a más lugares, se ha hecho gracias a esa ruta, gracias al proceso. Vivir el arte en el espacio público, a pesar de la pandemia. Incluso la pandemia nos ha servido para mejorar muchos de los productos creativos y artísticos, porque teníamos falencias en eso. Esa era una de las metas y de los retos, el ser más incluyente en los procesos, el hacer preguntas. Y un tema que viene, que es el tema de transformación digital. En este edificio Vázquez vamos a tener un centro del Valle del Software, pero que va a ser un centro de experimentación digital para las artes, donde tendremos un LPS con la red de música. En las casas de cultura vamos a crear otros, en bibliotecas otros. Entonces se van logrando las cosas. La pandemia nos frenó mucho, pero también nos ayudó a otras cosas. Bueno, están haciendo muchos eventos, de todo tipo de eventos, trabajando mucho con las comunas, ¿no? Siempre, es decir, por primera vez llevamos los silleteros a todas las comunas y barrios de Medellín, en una experiencia única, no solamente en las rutas, en ferias, sino que después seguimos con homenajes silleteros, pero cruzándolos. Por ejemplo, estuvimos con 4 elementos ahí en la comuna 4, silleteros y 4 elementos juntos, o arriba en el 8 de marzo, un barrio donde nunca había llegado la Secretaría de Cultura. Hemos llegado a cuadras de sorpresa, a hacer actividades con la gente, a hacer convite cultural. Eso creo que le hace falta a la ciudad. Bueno, ¿y cómo es esta experiencia, por ejemplo, llegar a estos lugares que de pronto nunca se había llegado? Es por el mismo temor, por la misma violencia, por todo, pero es osado hacerlo, ¿no? Yo creo que para mí no, es decir, sí. yo lo siento como algo, ¿por qué no lo hacíamos? ¿Cierto? ¿Por qué no se hacía antes más esta apropiación? O si se hacía, ¿por qué se dejó de hacer? Porque no creo que es que no se hiciera. Pero lo que sí es osado es
hacerlo conjuntamente. No solamente nosotros con una directriz, sino darle al ciudadano la posibilidad de que él lo haga, que él proponga, que estemos Que sean ahí. parte de... Lo que nos hemos dado cuenta es que la ciudad está llena de artistas. Es decir, es impresionante el movimiento artístico y cultural, lo que hace la cultura en Medellín. O sea, siempre has trabajado liderando proyectos culturales con barrios, con comunas, pero ahora desde donde estás te das cuenta que estabas en un mundo así de pequeño cuando hay una inmensidad que cubrir. Yo sabía que había un mundo muy grande, lo que pasa es que no lo había vivido tan en la necesidad que hoy se vive. El mundo del circo, el mundo de las danzas populares, del hip hop en cada comuna, y ahora lo que empieza uno es a verlo más, es decir, a reconocer más actores. Tenemos una deuda y eso es una de las cosas que hay que hacer como secretario de Cultura, y es una verdadera base de datos de gestores y creadores de la ciudad de Medellín. Eso es muy importante. Bueno, otra de las obras grandes que se ha hecho para los que somos rockeros es habilitar nuevamente el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco. Eso yo pienso que fue durante 7, 8 años un sueño para muchos, y que en estos momentos ya lo tenemos y se ha utilizado mucho. O sea, a la gente le gusta el Carlos Vieco, ¿no? Es orgánico, está en la memoria de la gente, además es un lugar mágico. Ese lugar es mágico. Cierto que eso tiene su magia cuando uno llega al Carlos Vieco. Eso no. Mira, en Mendoza hay un teatro en una colina que hay en una montaña, que es un teatro a la griega donde hacen la vendimia y es como para 25.000 personas. Pero este lugar es mágico porque tiene como una energía constante. Allá lo usan mucho en la vendimia, pero es que aquí tenemos la posibilidad de cine, de poesía, de todas las diversidades musicales. Hasta Maluma ya se paró ahí en estos días, sí, de sorpresa, que lo prestamos a Bless para que hiciera un lanzamiento, y llegó Maluma y se instaló ahí. Eso hace que la cosa sea muy mágica ahí en ese espacio. Sí, el Carlos Vieco, cuando uno está allá, respira, no sé, uno siente como emoción de estar ahí, ¿no? O sea, mucha. Aparte de lo que signifique el evento en el que uno esté, que es emocionante volver a ver las bandas de rock, de metal, de rap, de música urbana, porque se ha hecho de todo, música electrónica, cine, absolutamente todo. Eso es mágico, porque volver esta reactivación a mostrar cosas chéveres y bacanas para todo el mundo. Pero el lugar en sí transpira algo sí, emocionante, ¿cierto? Estar en medio de un bosque prácticamente en la ladera, porque incluso los árboles que hay hoy, como en todo ese tiempo que se quedó el teatro al aire libre, digamos, abandonado, mientras se hacían las obras, creció mucho más la flora y se conservó. Entonces eso le da también un clima y un espacio, e incluso ahí en la noche, cuando no hay música ni nada, hay zorritos que pasan por ahí, hay fauna que cruza, y eso también es lindo, y es compartir ese espacio con un pulmón verde de la ciudad. ¿Quién dijo: vamos a volver a abrir el Carlos Vieco, vamos a reformar todo esto, vamos a hacer? Eso estaba en un plan parcial? Cuando nosotros llegamos iba como en el 8%. El 8%. Tenía una serie de enreditos y dijimos, esto hay que hacerlo, pero no solamente eso. Cuando yo llegué llevábamos 8 años en la Casa de la Cultura de Altavista, del corregimiento de Altavista, con la plata ahí buscando formas, y ya por fin la compramos, ya dimos el primer recurso y va a salir, lo mismo que el Lido. Bueno, varias cosas que la ciudad ha venido pidiendo en cultura. Entregamos la Biblioteca Lusitania, que lleva 8 años también,
ahí, y en esos 2 últimos años se articuló, dotamos la biblioteca en la Casa de la Literatura de San Germán, que la entregaron sin dotación y que esperamos poderle dotar el teatro y dejar un teatro nuevo para la ciudad también ahí. Entonces eso ha sido como el proceso que, más allá de crear muchas cosas nuevas, es también desatrasar cosas que la ciudad sueña y ha pedido que no, y que estaban ahí, o sea, siempre han estado y estarán ahí, pero que de pronto no tenían la suficiente atención, ¿o qué? O estaban enredadas en lo administrativo y lo jurídico del Estado, que es difícil, es complicado, es complejo. Ahí se puede hablar de mucha burocracia. Yo creo que, ¿qué es lo que pasa? Hemos generado un estado de desconfianza tal que hacer cualquier cosa genera o mucho miedo o muchas leyes que prohíben que uno lo pueda hacer. Yo creo que estamos en una crisis del Estado en ese término. Por eso yo creo que más allá de la protesta social es también otros modelos que tenemos que construir de gobernanza y gobernabilidad. Bueno, de pronto, ¿qué hay ahí en el tintero como secretario de Cultura que vos digas, esto lo quiero hacer, pero en tu conciencia y en la parte consciente de ese proyecto sabes que no se te va a dar, que quisieras, pero así falten 2 años, mientras estés ahí, sabes que es difícil por cualquier tipo de enredos? Yo quería entregar un centro de creación para la ciudad y la pandemia nos sacó muchos recursos. No puedo decir que no vaya a pasar o que no, al menos no hagamos el inicio de la obra. Creo que ahí vamos a llegar, pero ese se me va a quedar como... Ese es el que es como embolatado. Como difícil. Hay otras cosas que hemos logrado, entregarle a Zombata un comodato, a otras entidades que llevaban 20 años pidiendo un comodato y que se los vamos a dar. Otros retos que tenemos también ahí, que seguro alguno de esos no lograremos. Todavía tenemos tiempo, entonces esperemos a ver que lo logremos. Veo complejo la internacionalización como me la soñé. Sí. Muy complejo. Esta pandemia ha parado todo el proceso, lo ha vuelto muy costoso todo. Ya, total, ¿no? O sea, todo se ha encarecido de una forma y de hecho faltan muchas cosas porque a nivel internacional, materias primas, una cantidad de cosas. De pronto has soñado, o sea, la vida te presentó este cargo, esto con la pandemia encima, pero uno sí hay veces sueña. Yo veo que le botas corriente a la vida, la pensás, porque has pensado, uy, ¿cómo hubiera sido esto donde no hubiera existido la pandemia? Porque es que la pandemia nos ha quitado muchas cosas, ¿no? Yo creo que habría sido más difícil hacer los cambios que hoy ya es decir, había que hacer un freno en el sector cultural y pensar otros modelos. Y no iba a ser fácil si seguíamos con el tren como venía. Es decir, incluso la pandemia, con todas las problemáticas y las falencias que ha mostrado y la debilidad de mucha parte del sector cultural, nos está mostrando a todos que sí era necesario plantearse preguntas y cambios. De pronto la pandemia nos ha servido para modernizar muchas cosas, de pronto a nivel cultural. Yo lo insistía mucho desde afuera, al sector le falta mucha transformación digital. Voy a hablar de un caso que para mí es un caso muy exitoso y es los artesanos de San Alejo llevan muchos años ahí y es muy difícil que ellos cambiaran su modelo de recaudo de recursos. La pandemia los obligó y hoy tienen QR, hoy tienen Instagram, pero si no era pandemia no hubiera pasado porque ellos estaban cómodos en un lugar, la mayoría. Y ahora incluso hicimos una beca de artesanía para economía colaborativa, se juntaron 10 y han avanzado en el diseño de producto impresionante. Entonces yo creo que esos casos que son muy pequeños, que no son los grandes eventos,
son los que transforman realmente todo, porque van a abrir camino, otras oportunidades. Vamos a hacer unos intercambios con artesanos de México y de Perú el otro año muy buenos, porque queremos darle mucha fuerza a un lugar donde se mueve mucho la economía. Lo mismo que con los músicos y con la gente. Yo le digo al sector, prepárese, porque nosotros vamos a salir con circulación internacional fuerte, es decir, van a ir a Barcelona con todo pago desde la alcaldía, presenten un proyecto y vamos con eso, o a Quito, y en unas condiciones que nosotros sí queremos mejorar mucho. Bueno, realmente hay mucho que hablar, mucho que decir, pero esta pregunta sí es obligada, pues. ¿Cómo ve el alcalde esta parte de la cultura de Medellín? ¿Apoya? ¿Ha sido duro con él? Hablemos un poco de esa parte, que es importante, porque enseguida esto me lleva a otra pregunta. El alcalde es un amante del arte, es decir, le encantan las artes plásticas, ha estado en todos los eventos de cultura, los ha apoyado. Yo creo que es el alcalde que más ha ido a las actividades culturales, pero no solamente eso, digamos, desde buen comienzo ya se está planteando la red de artes para primera infancia. Apoyo al Festival Miradas, ya dijo va a ser acuerdo municipal, creó la Secretaría de la No Violencia con la tarea también de crear las escuelas de arte para la paz, apoyando a las entidades. Hoy está funcionando de la mano ustedes. Sí, vienen diferentes procesos que él viene apoyando, disminuir todos los trámites para los eventos de ciudad, para que la ciudad se dinamice desde el sector cultural, haber sido el que con cultura fue pionero. Recuerden que aquí hicimos festival de tango pidiendo vacuna y todo el mundo dijo, no, pero ¿cómo van a pedir eso? Eso no sé qué, yo bien que estamos. Entonces, y abrimos nosotros de primero, hicimos la Feria de Flores con carnet de vacunación como obligatorio, nos dijeron eso no se puede, lo tutelaron y ganamos. Entonces hay una decisión del alcalde de que la cultura mueva la ciudad. Y eso es importante. Precisamente, hablando de todo esto, te he visto en muchos foros que han hecho a nivel de otros países, de otras ciudades, precisamente mostrando lo pioneros que somos en muchos temas de estos de cultura. Entonces te he visto como muy activo participando en todo esto, mostrándole al resto de Colombia y al mundo que Medellín está haciendo cosas grandes por la cultura. Sí, es un reto, es decir, si algo hizo la cultura fue transformar la ciudad, y hoy hay que dar un salto. Nosotros tuvimos un momento en que había que decirle a la gente venga a la ciudad, ahora hay que llevar la ciudad al mundo. Y es Medellín en el mundo. Hoy estamos haciendo en la línea de economía creativa ese plan para el otro año que se llama Medellín en el mundo. Y Medellín en el mundo va a hacer llegar a muchos lugares y hacerlo visible. No es que la gente no viaje por el mundo de Medellín, sino que hay que hacer visible que se puede, que tenemos escenario en el resto del mundo. Cuando uno viaja con arte y cultura por el mundo es admirado. Yo lo viví y esta vez es hacer que eso sea visible. Bueno, vamos a darle un giro total. Ya hablamos de toda esta parte de gobierno, lo que se está haciendo. ¿Cómo es un día tuyo? Un día fácil o difícil. Hay fáciles y difíciles. Hay días fáciles, sí. ¿Sabes? Aquí hay días fáciles. Hablemos de los dos. Los días difíciles es cuando uno se levanta y de pronto empiezan a reventar cosas. Y apareció esto, o no se pudo hacer tal cosa o tal evento, y de pronto ese día no solamente fue ese, sino fue un día donde pasan todas las cosas. La gente te trata mal porque no lo atendiste a la hora que él quería, o porque de pronto te demoraste un poquito en darle una solución a un tema, y ese es el día difícil. El día fácil es cuando de pronto vos salís y lanzas, inauguras algo y después viene otra cosa, y
y va todo fluyendo y hay un evento en un lugar y va uno y le reconocen también el trabajo. Y esos son los días fáciles en los que uno va disfrutando esto no como un trabajo. Yo no lo siento como un trabajo, ¿sabes? Yo voy de domingo a domingo, pero es porque yo vivo en el sector cultural, entonces como que para mí estar en un evento, en otro, en un encuentro, en un foro, es como que así ha sido mi vida. No es una obligación. Sí, no, yo lo vivo bien y quisiera estar en más lugares. Yo a veces me aparezco a lugares porque digo, ahí estoy, voy a ir. Sin tenerlo planeado. Y paso ahí todo el rato y me quedo. Bueno, hay un grupo. ¿De cuántas personas es tu grupo de trabajo? No, la Secretaría es una Secretaría muy grande. La Secretaría tiene entre vinculados y personal de contratación por prestación de servicio, solamente para los servicios propios, más o menos 700 personas. Pero cuando entramos, por ejemplo, en los procesos de redes y de todos los recursos que la Secretaría irriga, llegan a 1.100 personas trabajando entre artistas, formadores, gestores culturales. Y eso, digamos, es el grueso, y todo eso es el equipo de trabajo: casas de cultura, bibliotecas, bibliotecólogos, técnicos, productores, formadores de teatro, de audiovisual, productores audiovisuales, gestores, antropólogos, historiadores, restauradores, arquitectos, abogados, administrativos, periodistas, de todo, jefe de prensa. Hay un equipo de comunicación grandísimo en la Secretaría. Y quiero felicitarte por eso, porque gracias a ese gran equipo de comunicaciones que tenés, podemos trabajar y hacer las cosas que nos gusta a nosotros como comunicadores, llevárselo a toda la gente que nos sigue en la emisora, en nuestras redes sociales, porque eso es importante. Que ustedes como gobierno nos faciliten nuestro trabajo, además que uno se los oye, ¿no? Sí, y para nosotros, digamos, la prensa es muy importante, es tener una relación abierta y clara, también tener claridad de que hay que ser, que uno puede aceptar las críticas de la prensa sin ningún problema, pero que también hay que ser coherente, ético. La libertad de prensa es muy importante, pero la libertad y la ética también son muy importantes para quien es entrevistado o quien da información. Y ahí es donde a veces nosotros sí le decimos a algunos medios: hombre, seamos muy consecuentes, trabajemos de la mano, juntos, vamos a hacer, ¿qué es lo importante? Luchar esta ciudad. Bueno, siempre se ha dicho, voy a hablar del voz populi, de lo que ha habido siempre y de lo que todos los ciudadanos o las personas de la calle vemos. No, es que ese político cuando se monta se olvida que existimos, ¿sí o no? Ese señor ya cogió el puesto y se le olvidó que era el vecino. Con Álvaro Narváez pasa todo lo contrario, tiene un puesto de mucha responsabilidad, de mucho compromiso, pero todos los amigos, la gente que te conocemos, es el mismo bacán de siempre, el de ahora o el de antes de ser secretario. Yo sigo viviendo en el mismo edificio con mis amigos que son actores en el Parque de Boston. Le doy una cita al señor que hace música popular en la calle, al de circo, como al empresario del Breakfast o de Karol G o de cualquier entidad, o a una señora edil. Obviamente no alcanzo a cubrir el espectro tanto, pero siempre en algún momento nos vamos a cruzar y a estar ahí. Yo no tengo ningún problema de estar en todos los escenarios, de vivirlo, de acompañarlo, porque esto es muy cortico, esto es un momento más de la vida. O sea, te lo disfrutas totalmente. Sí. Pero los días son agitados. Mucho. De 24 horas necesitas 36. 24, 36, hay cosas que uno a veces no logra. Hay momentos duros donde uno dice: no, esto no se pudo, esta vez no se pudo. Y las circunstancias nos llevaron a eso, la gente reaccionará,
lo tendremos que asumir y lo corregiremos más adelante si es posible. A nosotros nos ha tocado improvisar mucho también, cambiar mucho horarios, fechas, lugares, se hace, no se hace, de tal manera sí, de tal manera no, presupuesto está, lo tenemos, no, lo acabamos de llevar a otra necesidad en temas sociales o de vacunas, pero después vuelve, bueno, entonces es el juego de esto y más en una pandemia. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos compete y que nos encanta. Y va a realizarse el Altavoz Fest el 10, el 11 y el 2. Hoy precisamente que estamos grabando Nuestros Titanes es el lanzamiento para los medios de comunicación. Y usted es un hombre que le gusta el rock, que apoya el rock. ¿Cómo se va a vivir esta versión número 18? Nosotros el año pasado dijimos, lo hacemos. No teníamos que hacerlo, estamos en diciembre, sin posibilidad de aglomeraciones, Altavoz mueve mucha gente, pero dijimos, hagamos 3 escenarios. 3 escenarios con escenografía, que queden los videos para que las bandas queden con una muy buena producción en vivo, que esté ahí. Y este año dijimos, bueno, queremos que sea internacional y llega esta nueva cepa, que ya nosotros no nos arriesgamos porque ya sabíamos, porque leemos todo el dato, que esta época iba a estar muy dura para aeropuertos europeos y eso. Entonces dijimos, venga, el año pasado hablamos de Colombia, pero hubo unas bandas que trajimos que bueno que las viera la gente, pero hay unas bandas en Colombia que hace años o nunca han venido a Altavoz y se merecen estar en Altavoz, que hay otras bandas que son legendarias de la ciudad que qué bueno verlas, o que hay otras bandas que son que de pronto ya desaparecieron pero que tenían ganas de juntarse y que si les proponíamos, y eso hicimos. Eso hicimos. Entonces, ¿qué vamos a tirar? Cuando esto salga, ya conocemos el cartel. Eso hicimos. Y hoy a las 7 de la noche anunciaremos el cartel Pero ya les di muchos datos. Es decir, vea, usted empiece a analizar y dice esto y ya. Bueno, venga. ¿Cuántas bandas vamos a tener en tarima? Vamos a tener las 28 bandas. De las que clasificaron hace poco. Más, espera, yo le doy el número exacto de esas bandas. Bueno, ¿usted por qué no hace una cosa? Hágase una toma de allá para acá. 17 bandas más, 28 y 17 bandas, 3 días. Bueno, 3 días. ¿Cuáles van a ser los escenarios? Vamos a tener un escenario en el Carlos Vieco y 2 días en el Estadio Cincuentenario. Ahí vamos a estar. Igual va a estar repartidos por categoría, me imagino. Y vamos a tener categorías cercanas para que estén ahí. Mucha gente va a preguntar por qué Carlos Vieco. Nosotros hicimos un análisis, eso es importante. A mí me gusta, a pesar de que yo vengo del mundo de las artes, a mí me gusta analizar datos. Y veíamos datos de un estadio muy vacío muchas horas. Sí. Queremos un lugar que no sea tan grande, que se sienta lleno muchas horas. Y esa es la apuesta que queremos hacer. Y además darle al Carlos Vieco y seguirle dando fuerza a ese escenario. Y ahí vamos a tener cosas muy interesantes. Además que la gente quiere tocar ahí. Entonces, sí, ¿qué hacemos? claro. Pero entonces no van a ser simultáneos. No. Vamos a tener cada día para que la gente pueda estar en todo, para que pueda repetir, para que se programe todo el tiempo que quiera. Eso es importante. Se cumplen 18 años, va a haber una celebración especial porque ya llegamos a la mayoría de edad. Nosotros estamos haciendo unos especiales de celebración, vamos a celebrarlo con el rock colombiano, pero seguramente el otro año esperamos tener ya una celebración completa ya después de haber vivido esto y en lo internacional darle muchísima más fuerza. Hoy todavía estamos en pandemia saliendo del tema y queremos también ser un poco mesurados en eso, pero estamos celebrando. Por ejemplo, Ciudad Altavoz, como lo diseñamos,
nos permitió que Ciudad Altavoz hoy sea otro evento más, porque recuerden que Ciudad Altavoz iba la gente, era una eliminatoria, no se veía tanto. Ahora Ciudad Altavoz es otro evento más de ciudad. De todas formas, el segundo evento más importante de rock que hay en Colombia, ¿no? O sea, teniendo pues como Rock al Parque y Ciudad Altavoz. Sí, y sin embargo, nosotros sí lo hemos hecho. Lastimosamente Rock al Parque no se ha podido hacer. Ahora creo que van a tener una muestra de algunas cosas, pero realmente nosotros al menos quisimos tratar de sostenerlo. Bueno, vamos a hablar un poco ya para entrar a la parte final. Los músicos, los rockeros, las bandas, desde la Secretaría de Cultura, ¿cómo se les está ayudando? Sacando a un lado, pues, porque de pronto la gente que no sabe, las bandas se presentan, entran unas eliminatorias, cada que se presentan tienen unos incentivos económicos, si pasan tienen otros incentivos económicos, y esto así a nivel de Ciudad Altavoz o Altavoz Feds, ¿cierto? Pero ya desde la Secretaría de Cultura, ¿cómo se están apoyando las bandas? Hablemos específicamente de rock, pues, que es como lo que... Nosotros, digamos que tenemos todo un ecosistema del rock a través de esto. Hay además que las bandas de rock, incluso me sorprendí que en estos días las bandas de rock solo se presentaban Altavoz, y nosotros tenemos líneas diferentes de entrega de recursos a través de fomento y estímulos para festivales locales, para bandas que se presenten para la agenda global de la ciudad, y muchos no lo estaban haciendo. Entonces una de las cosas es invitarlos a que estén. Ahí hay unos recursos, hay unas posibilidades, ahí hay unas maneras también de interactuar. También nosotros hemos venido aportándole mucho al tema de formación empresarial. Ahí queremos invitarlos a que nos acerquemos a ese tema de la línea de economía creativa y estar ahí. Y viene todo el tema internacional. Nosotros tuvimos que parar pues mucho todo ese proyecto, pero además con las bandas de rock, hoy nosotros vamos a poner a disposición para muchos eventos también muchos escenarios en el próximo año, donde las bandas van a poder hacer sus propios eventos, hacer también su mercado y su comercialización, etc. Lo otro que queremos hacer con las bandas de rock es precisamente apoyarnos, digamos, en las asociaciones que hay, en los procesos, darle mucha fuerza también a las emisoras, tratar de darle mucho movimiento, de hacerlos visibles en todo lo que hacemos de comunicaciones, bueno, todo el ecosistema de cultura también a favor de todas las bandas de rock. Bueno, yo soy un abanderado y he hablado muchísimo con muchas personas respecto a que el rock, yo siento que el rock en Medellín está como renaciendo, está como nuevamente volviendo a fluir, nada más y nada menos en las eliminatorias de Ciudad Altavoz. Yo fui uno de los más sorprendidos con la cantidad de jóvenes que había, muchísimos, entre los 18 a los 25 años, que pensamos que andaba en otra onda. ¿Cómo lo ves vos como secretario de Cultura? Yo creo que viene creciendo y en unas fusiones muy interesantes, en todo un tema de fusionar muchos géneros, pero de no perder esa fuerza y esa vitalidad del rock. Ahí nosotros queremos hacerle mucha fuerza a ese público que pueda entrar al ecosistema de Altavoz, que vaya renovando la escena. Seguramente haremos unos ejercicios de apoyar mucho más esos festivales de rock que también tengamos en las comunas a través de PP. Yo le hago mucha fuerza a eso, porque esos festivales que vienen por PP nos alimentan mucho a nosotros y mantienen el tema. Y muchos de los chicos de la red de escuelas de música están ahí. Me estás dando como una idea, hombre, pero no la voy a decir al aire. Pero qué No, lo voy a decir sin compromiso. Sería muy chévere pensar que la red de escuelas de música tenga una escuela de músicas alternativas y rock en ese espacio. Lo voy a plantear. Sí, y creo que es importante. Hay una de tango. Sí, que lo bonito acá, hablando por mis rockeros del alma, es que vos sos rockero y venís trabajando desde hace muchos años por el rock. Eso no quiere decir que los otros géneros no tengan la misma importancia, pero para nosotros es importante, por ejemplo, ese dato, y yo sé que a nivel de prensa lo han venido trabajando, esos recursos para bandas que
que siempre han estado ahí, pero la gente no lo sabía ni los conocía, y ustedes se están encargando de decirles, venga, aquí hay esto, o sea, estos son los requisitos, pero aplica para esto, y eso es importante, ¿no? Y incluso este año con lo de Carlos Vieco recogimos y volvimos también a tener las bandas de Medellín, lo que hicimos con Punk en Carlos Vieco en el Festival de Cine es también irle dando que no se pierde, que nosotros podamos tener ahí una opción de aportarle pues como a todo. Bueno, ¿cómo va a ser el proceso para que la gente asista al Altavoz Fest? No, tenemos unos accesos libres, es necesario la vacunación, seguramente tendremos unos puestos de vacunación, en el cincuentenario pues tendremos acceso libre y en el Carlos Vieco hasta agotar ahí, ya seguramente vamos a mirar cómo está con esa preinscripción, si de pronto tenemos que poner un cierre, un código QR y anunciar cierres. Hasta ahora nos ha ido bien, o como tenemos aforo al 100% no nos preocupa tanto, pero sí es muy importante el carnet de vacunación. Chicos, vacúnense, sé que hay un alto grado de personas del rock que quizás no les guste vacunarse, pero es la ley y eso sí nos obliga a nosotros como institucionalidad pública a cumplir con ese requisito. Yo pienso que hay mucho más que hablar, ya viene un nuevo año, te vamos a estar programando para que miremos cómo va absolutamente todo. Sabes que contás con el apoyo siempre de Titanes del Rock, de Veracruz, porque sos nuestro amigo, porque nos has abierto las puertas, y de verdad que ha sido un placer enorme tenerte acá, mi hermano. Muchas gracias. En Titanes del Rock, siempre aquí la Secretaría firme. Qué bueno estos espacios para contarle a la gente qué pasa en la ciudad y qué pasa en el arte y la cultura. Recuerden que a todos nos tiene que mover la cultura. Bueno, dejarle un mensaje bien importante a toda esta gente que hace parte de la cultura, a los artistas, a los jóvenes, un mensaje bien bacano. Ahí hay un tema, yo sé que cuando uno tiene un sueño y sobre todo que mucha gente que ve el programa es fanática del rock porque lo vivió o porque lo hizo, pero siempre mucha fuerza, y si los que hacen rock, los que hacen música, nunca se dejen negar la posibilidad de ser eso que sueñan. Yo siempre lo insisto, uno tiene que hacer posibles las cosas imposibles, y a uno en la vida le dicen que todo es imposible. Hagan lo posible con la pasión, con la fuerza. Yo creo que yo represento un poco eso, cosas que parecían imposibles, que una persona que viene del sector cultural, del teatro, de la calle, sea secretario de Cultura, es demostrar que sí se puede hacer cosas. Y yo quisiera que los próximos secretarios de Cultura también fueran artistas. Que hicieran parte de la cultura. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros, por ser parte de esta historia. Más adelante venimos con nuevos programas, nuevos invitados. Hemos aquí hablado de todo tipo hemos tenido a todo tipo de invitados, y me parece muy importante para todos los músicos, la gente que nos ve, hablar de qué estamos haciendo desde la alcaldía, por ustedes, por los artistas, por los músicos, por los jóvenes. Bacano que estén con nosotros. Chao, chao.